Hola, ¿qué tal? Este es un pasquino triste por la temática. ¡Que no! Oh, hola a todos, queridos Pasquiners. Pues os voy a dar un par de visiones sobre algunos de los grandes robos en la historia del arte. A ver cómo va quedando la cosa. Vamos allá. Hola, hoy os traemos un vídeo un poquito especial. Es un top 10, sabemos que os gustan mucho. Y va a ser sobre robos de arte, que también sé que os gustan un poquito los mangantes. El criterio va a ser un poco random, porque hemos decidido que sean robos curiosos de arte de la historia. ¿Eso qué significa? Bueno, en cada caso lo veréis. Pero yo creo que va a haber sorpresitas, porque no muchos de esos se conocen y a mí sabéis que el tema me gusta. ¿Preparados? Pues venga, vamos allá. Con el 10, el Memling de Dansk. Danzig, como lo conoce mucha gente, tiene un Memling, además es impresionante, es un tríptico muy grande. ¿Y cómo llegó hasta ahí? Pues adquiriéndolo gratis. Para que os hagáis un poco la idea, los Médicis le encargaron a Memling, que era uno de los pintores de los Países Bajos más reconocidos de su época y mejores, que les hiciera un tríptico gigante. ¿Qué pasa? Que tenían que mandarlo a Italia. ¿Y cómo se mandaba rápido? Pues en barco. ¿Qué pasó? Ese barco cayó en manos de un pirata, Paul Beneke, y en 1473 se llevó el cuadro a Polonia. Y pensaréis que la historia se acaba ahí, pero los italianos pusieron una reclamación legal en el siglo XV para recuperar el cuadro y no lo consiguieron. Los polacos lo pusieron en la iglesia de la Anunciación, creo, en la basílica, y a día de hoy lo podéis ver en el Museo Nacional de Pintura de Dansk. Y ahí sigue. También una puntualización. Hemos querido poner solo artes tradicionales, hemos dejado fuera libros. Por ejemplo, no está el Códice Calistino, que da para un pasquino aparte. No están los mapas de Ptolomeo, no están cosas así. Hemos querido centrarnos en pintura y escultura porque hay mucho. Y además hemos querido dejar también aparte los espolios de guerra, porque eso da no para un pasquino, sino para 1000. Así que atentos y me comentáis cuántos de estos 10 y alguno más extra que meteremos conocéis. También hemos querido meter algunos españoles porque siempre se habla de los de fuera y aquí también ha habido telita. Venga, vamos al número 9. Sí, la figura reclinada de Henry Moore de 2005. La Fundación Henry Moore, que está en Inglaterra, tenía una figura gigante de metal en su jardín. Y claro, eso estaba abierto al público. ¿Quién se iba a llevar una escultura de 2 toneladas que valía 3 millones de libras? Pues alguien con maquinaria pesada se lo llevó. ¿Y qué ocurre? Que tristemente, y este es un consejo que doy a los cacos, si robáis algo, sabed que robáis. Porque es muy triste que lo que le pasó a esta escultura es que lo vendieron, el metal, como chatarra y se sacaron solo 1500 pounds, 1500 libras. Así que todo el mundo sale perdiendo. Lo único bueno es que de la muerte de esta escultura nacieron leyes y medidas de seguridad más adecuadas para las obras de arte que estuvieran en espacios externos. Pero es muy triste, pero es muy curioso. 8. Para este voy a pedir ayuda a Cipri. Atentos. Seguramente el robo que más resonancia tuvo en medios y que más tiempo se habló de él fue el que se perpetró una noche de agosto en el madrileño apartamento de la empresaria Esther Koplovich en el año 2001. Bueno, la cuestión es que entraron en el apartamento y robaron
además de obras de arte, de pinturas de antigüedades que coleccionaba. Desmantelaron básicamente en gran parte de la colección. Entre las cosas que se llevaron, pues podemos destacar varios Goyas, como La caída del burro o El columpio, piezas de Juan Gris, como Guitarra sobre silla, piezas de Lucas, como Paisaje con barcos de vela y casa derruida, de Pradilla, Carlos de Aes, bueno, además de estatuillas egipcias, griegas, orientales. Fue un robo bastante espectacular. La cuestión es que este robo estaba involucrada el guarda de seguridad de la finca de Sterkoplovich, que dio el soplo a cambio de 300.000 de las antiguas pesetas, y dos butroneros que se encargaban o se dedicaban al robo de bancos, que montaron una banda para realizar el robo. Realizaron el robo y vendieron las obras supuestamente a un empresario colombiano que las iba a sacar vía marítima. Tuvieron que hacer escuchas y finalmente in extremis consiguieron encontrar casi todas las obras, parte en unos almacenes en Madrid, pero las últimas, las que ya habían vendido y estaban en posesión de esta persona colombiana, las encontraron en un piso en Gerona, ¿no? Y allí van a encontrar o encontraron esas piezas que faltaban. Finalmente acabó con bien este famoso robo en el piso de Sterkoplovich. 7. El robo de Oslo de El grito de Munch y la Madonna. Este fue tan rápido como sorprendente. Los ladrones prácticamente aparcaron enfrente del museo, entraron, cogieron los cuadros, lo quitaron de los marcos, salieron, escribieron una nota de gracias por tener una seguridad tan mala, y se fueron todo en 50 segundos. Después creo que escribieron una nota de rescate en el que pedían 1 millón de euros por el cuadro, pero fueron dos detectives británicos que fueron como compradores los que en un pueblo cercano pudieron dar con ellos por la excusa de que querían comprarlo por 250.000 euros. Pero bueno, al final les pescaron, el grito tenía unos pequeños daños, pero nada irreparable, y lo devolvieron a la Galería Nacional de Oslo, que es donde tiene que estar. 6. El Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. El robo, que fue en 2010, si bien recuerdo, fue cometido por Spider-Man. Vrejan Tomic, un criminal muy meticuloso, al que le llamaban Spider-Man, se coló por una claraboya. Después de una gran planificación consiguió que no saltaran los sistemas de alarma, que no le vieran los vigilantes, y cortó de sus marcos unos 7 cuadros de Picasso, Braque, Modigliani, etcétera, etcétera, y salió. No se dieron cuenta del pastel hasta las 7 de la mañana. Y tú dirás, Luis, ¿qué tiene esto de curioso? Bueno, lo curioso es que luego le pillaron y ¿sabéis lo que dice que hizo con los cuadros? Tirarlos a la basura en cuanto salió del museo. Los abogados, los fiscales, los jueces no le creyeron, pero la verdad es que los cuadros siguen sin aparecer y hay una buena posibilidad de que fueran destruidos. Estamos hablando de más de 100 millones de euros en cuadros y algunos de los mejores ejemplos de Modigliani, que tiene muy poca obra. Pero sí, esas cosas pasan. 5. Museo Nacional de Antropología de ¡Órale, México! Imagínense que ustedes son uno de los custodios del Museo de Antropología la mañana del 25 de diciembre de 1985. La noche anterior decidiste que no iban a hacer el recorrido porque obviamente estaban festejando Navidad y eso de recorrer 15.000 metros o una cosa así, que es el tamaño del Museo de Antropología, pues es una locura. Y entonces dijeron, no, mejor vamos a ahorrarnos esa pasada nocturna y vamos a cenar y no sé qué.
Y en la mañana siguiente despiertas, vas a hacer tu rondín y te das cuenta de que faltan un montón de piececitas. Bueno, eso sucedió en la Ciudad de México justamente unos meses después de lo que fue una de las grandes catástrofes, que fue el terremoto de 1985. Empezaron las averiguaciones, empezaron a ver qué era lo que había sucedido, cómo había sucedido, qué era lo que estaba pasando, y en algún momento llegó a haber la idea de que había una conspiración de unos ladrones de arte y que las piezas ya estaban fuera del país y que no iban a saber qué iba a hacer. La mayoría de las piezas, creo que eran algo así como 140 piezas, eran de pequeño tamaño, fáciles de cargar, fáciles de manipular y todo eso, entonces por lo tanto fáciles de sacar del país. Pasaron 4 años y en 1989 detuvieron a 2 jóvenes de 26 y 25 años que habían trabajado dentro de antropología y que en algún momento dado se les ocurrió que iba a ser simpático y que iban a poder sacar una lana si se robaban las piezas de antropología. Eso sucedió, y a partir de ese hecho fue cuando los museos de México empezaron a tener como un mayor control de seguridad en todas sus salas. Hace justamente un año y medio, 2 años, salió una película que se llama Museo, que relata esta historia producida por Gael García Bernal y justamente está realizada por él. Lo increíble creo que de la película es como las escenas de los créditos iniciales, que vemos como el guapango y vemos algunas piezas y todo eso. Entonces esa escena se las recomiendo mucho. La película, la verdad es que creo que tiene ahí como unas fallas, pero justamente narra la historia de estos 2 chicos que quisieron robar el Museo Nacional de Antropología. Bueno, que de hecho robaron el Museo Nacional de Antropología. 4. El Palacio de Oriente de Madrid. Seguramente este no lo conozcáis, pero fue un temazo, y como tal temazo os lo dejo con Cipri. Uno de los robos que siguen sin resolverse y que además más quebraderos de cabeza ha tenido para la Brigada del Patrimonio de la Guardia Civil y su catálogo de obras robadas, que se llama Dulcinea y que es una base de archivos donde están todas las piezas que han sido denunciadas su robo y que todavía están en paradero desconocido, sería el robo ocurrido en 1989, en verano, en agosto de 1989, en el Palacio Real de Madrid. Lo del Palacio Real de Madrid parece ser que siempre han tenido la negra, porque no es el primer robo que se produce ni la primera desaparición. Pero esta sí que es particular. Desaparecieron 4 cuadros, 2 obras pequeñas de Velázquez, un fragmento de una obra de gran tamaño que era el retrato del arzobispo Fernando de Valdés, realizado en 1633, que era un retrato de cuerpo entero que se perdió gran parte y lo único que se salvó es un fragmento de la mano izquierda del obispo, que sostenía en su mano un papelito con recado, con una carta, donde se incluía la firma de Diego Velázquez, que es una cosa que hacía él habitualmente. Entonces la pieza era interesantísima, es interesantísima. Bueno, esa mano de Velázquez, un retrato de dama atribuido también al pintor sevillano Diego Velázquez de la primera etapa, un retrato de dama atribuido al pintor asturiano Juan Carreño de Miranda, pintor que aunque es asturiano es de la escuela madrileña, y un San Carlos Borromeo atribuido a Francisco Valleu. Esas 4 obras desaparecieron un fin de semana en torno al 14 de agosto de 1989. Estaban en unas salas apartadas de Patrimonio Nacional que no tiene acceso todo el mundo y fuera del museo, y desde entonces no se sabe nada del paradero de estas obras. Lo más curioso es que la Guardia Civil en sus investigaciones sospechaba que no había sido un robo tal cual, sino que había sido una distracción, es decir, que las piezas las habían cambiado de sitio, pero que no habían salido de palacio para luego o sacarlas o algo así. Como había pasado unos poquitos años antes en el Museo del Prado, con un cuadro holandés que había desaparecido de las salas y que finalmente fue encontrado en un aseo dentro del propio edificio. 4 cuadros, 2 Velázquez,
el Carreño y el Valleu, de los que no sabemos absolutamente nada, ni cómo entraron, ni cómo salieron o no salieron, ni qué ha pasado. Es todo turbio, como muchas de las cosas que suceden en los muros de palacio. 3. El Kunsthal de Rotterdam. En 2012, y aquí en Twitter le he dedicado un hilo que pondré aquí debajo en la descripción, en 2012 unos rateros de poca monta del este de Europa entraron en el Kunsthal y se llevaron 7 cuadros. 7 cuadros, además se eligieron por el tamaño porque los nombres no les sonaban de nada. Poco más que un folio grande cada uno. Pues se llevaron Matisse, Picasso, se llevaron Gauguin, se llevaron buenas piezas. El problema es que después vieron que no podían venderlas o que no sabían a quién venderlas y se fueron para el este de Europa, y en su pueblo básicamente lo enterraron, les pillaron, porque al intentar venderlo por ahí lo vio gente y llamó a la policía porque eran demasiado buenos como para estar ahí, y al atraparlos la madre del cabecilla desenterró los cuadros y los quemó. La mayoría de ellos, que se sepa, por lo menos 3 se quemaron porque se encontraron clavos y se encontraron pigmentos de esos cuadros en la chimenea. Y bueno, el Picasso apareció, pero del resto se sospecha que nunca más volvemos a saber de ellos. Y estamos hablando de más de 100 millones de euros en cuadros de una de las familias más, los propietarios de una de las familias más poderosas de Holanda. Así que nada, a quemar dinero. 2. El gran robo del Gardner Museum. Para esto me he traído a alguien que ha estado ahí y que os lo va a explicar maravillosamente, pero de verdad da para varios libros, porque ya hay varios libros, da para varias películas, pero son los robos de todos los siglos. Así que disfrutadlo, os dejo con Abraham. Bueno, a mí me ha tocado hablar, he elegido hablar del robo del Isabella Stewart Gardner de Boston, que es un museo espectacular por su colección, pero también por cómo está expuesta y conservada, porque es una casa privada. Esta es la guía. Este es el edificio principal, que era un palacio veneciano, de inspiración veneciana, y después, hace pocos años se amplió con un edificio renzopiano. Entonces, la colección que tiene es espectacular, pero ya no solo es la colección, sino cómo está expuesta. Por ejemplo, esta página. Cada sala está dedicada a una escuela o a una época tematizada y decorada de una forma. La colección es espectacular, pero después el museo en sí es algo que trasciende lo que es un museo habitual. Yo desde que lo conocí el año pasado estoy enamoradísimo de él. Pero tristemente es célebre, sobre todo, aparte por su colección, por el robo que sufrió en 1990. Que lo resumo un poco. La madrugada, casi mañana del 18 de marzo, entraron 2 policías en el museo. Al señor que estaba de seguridad, le amordazaron y le encerraron en el sótano, y en ese tiempo que pudieron maniobrar, antes de que la policía llegara a las 8 y pico de la mañana, fue robar 13 obras de arte, que fueron 5 dibujos de Manet, 5 dibujos de Degas, un Manet, 3 Rembrandt, 2 pinturas y una estampa, un Vermeer y la pieza de un estandarte napoleónico. Y una vista de Gobert Flinck, que ellos pensaban que era de Rembrandt, aunque era de Gobert Flinck, uno de sus alumnos. Entonces es un robo peculiar porque, compré este libro que está muy chulo. Os voy a enseñar solo los 2 Rembrandt, las 2 pinturas y el Vermeer, para que le pongáis un poco de imagen. Los Rembrandt son esta pareja vestida de negro, el Cristo en la tormenta del mar de Galilea de Rembrandt, no de Vermeer, que es esta preciosidad. Y después, yo creo que el que más me duele a mí, precisamente por lo que dije el otro día en el otro pasquino, porque hay pocos, que es el concierto de Vermeer.
Los ladrones se sabe que fueron directamente a por los Rembrandt, que están en la sala holandesa. Pero por el camino después fueron encontrando cosas, porque claro, son habitaciones, cada sala tiene obras. Entonces, son cosas extrañas, porque de los Rembrandt se llevaron 3, pero es que en la misma sala había otra pintura, que puede que os suene porque en la Barroteca suele aparecer por aquí. Y es que ese retrato, que es un autorretrato de Rembrandt con 23 años, lo quitaron de la pared, lo descolgaron, lo apoyaron, pero lo dejaron ahí, no se lo llevaron. Se llevaron una estampa pequeña, como un sello de Rembrandt, otro autorretrato que había colgado en un mueble al lado. Entonces son cosas muy extrañas, porque ya que descuelgas el cuadro, pues no sé, te lo llevas. Aquí está la imagen. Este es el retrato de Rembrandt, que os sonará de la Barroteca. Y aquí, en este marquito, en ese mueble, está colgada la estampa, que la estampa es esta. Entonces se llevaron la estampa, pero no el lienzo. Y al lado había un durero, un retrato del padre de Durero. Entonces, bueno, son cosas curiosas. Otra curiosidad de este robo es que los 5 dibujos de Degas estaban en una sala muy estrecha, que los dibujos están expuestos como en unas, no sé cómo decirlo, en unas puertas. Que hay varias puertas consecutivas y están expuestos los dibujos. Pero es que en esa zona hay un dibujo o 2, creo que 1, de Miguel Ángel. Y no se lo llevaron. Se llevaron el de Degas. Los de Degas, 5, no sé. No sé si iban solo a por Degas o dio la casualidad, no sé. Es algo muy raro. Es algo muy raro porque igual que no se llevaron el Rembrandt, se llevaron el Gobert Flinck pensando que era de Rembrandt, cuando no lo era. Es curioso. Y el Isabela, para recordar el robo, mantiene los marcos vacíos de todas las obras. Ah, y también se llevaron un vaso chino del siglo XII, creo. Me faltaba ese. Entonces el Isabela, a día de hoy, todavía no sabe cuál es el paradero de ninguna de las 13 obras. El FBI conoce la identidad de los ladrones, que creo que murieron en prisión, pero no sabe quién lo organizó ni dónde está el paradero. Sí que saben que pueden tener conexión con una organización criminal de Nueva Inglaterra y que los cuadros, más o menos en 2013 o así, se quisieron vender algunos en Filadelfia, porque el FBI cree que de Boston fueron a Connecticut y de ahí los llevaron a alguna zona de Filadelfia donde los intentaron vender, pero no tienen más pistas. Entonces el Isabela ofrece una recompensa de $10 millones, porque aunque estén en Boston en 2020, les gusta estar como en el salvaje oeste, una recompensa de $10 millones a quien dé información, y aparte da $100.000 a quien dé información por el remate del estandarte napoleónico, que es este águila de bronce, que el estandarte se ve aquí y el águila rematándolo. Pues en este mismo sitio los dibujos no están aquí, los dibujos que robaron, son unas puertas que se mueven. Bueno, sus razones tendrá el museo para ofrecer $100.000 aparte por esta obra. Entonces, bueno, es triste porque son 13 obras muy importantes, podemos decir casi todas, sobre todo los 2 Rembrandt y el Vermeer, y no se sabe nada. Y además es que los ladrones hicieron todo esto en 81 minutos y les dio tiempo a hacer 2 viajes al coche que les estaba esperando fuera, mientras el guarda de seguridad estaba amordazado y antes de que llegara la policía a las 8 de la mañana. Y esto más o menos fue sobre las 4 o 5 de la mañana. O sea, tuvieron 81 minutos para dar 2 paseos, meter las cosas en los 2 coches y marcharse. Y no hay pistas. O sea, saben que las alarmas saltaron en las salas donde entraron, pero no tienen más información. Así que, bueno, este es creo, el mayor robo conjunto que se ha hecho en un museo y que sigue sin recuperarse, pero bueno, que esperemos que se recupere al menos alguna de las obras. Bueno, yo la verdad que os puedo decir que estando allí, ver los marcos vacíos sin las obras, aunque sea triste, le da hasta cierto encanto. Es una cosa muy extraña, o sea, hasta eso los americanos son buenos. Pero bueno, nada, espero que os haya interesado esta breve historia, que investiguéis más sobre ella si os apetece y que si sabéis algo, contactéis con Isabel Stuart, que os dará dinerito. Y nada, yo estaba aquí con un vino, así que nada, me despido. Adiós. Y el 1.
no podría haber una lista de robos de arte famosos y curiosos sin la Mona Lisa. En 1911, Vincenzo Perugia entra en horas normales de visita. Era un antiguo trabajador del Louvre, le conocían, nada sospechoso. De hecho, había ayudado a construir digamos, la urna de cristal de la Gioconda, que en esa época tampoco era particularmente popular, pero digamos que había ayudado a hacer varias cosas en el museo. Pues entra, se esconde en un armario, espera que cierren el museo, va tranquilamente, descuelga la Gioconda, se la mete en el abrigo y sale andando como cualquier otro por una puerta que encontró abierta. Claro, esto causó un estupor y de verdad metió la modernidad en el mundo de los museos y vieron que eran vulnerables. Siempre ha habido robos de arte, pero esto fue como el gran despertar de somos vulnerables a cualquier cosa si se llevan una de las grandes obras del museo, que luego se convertiría, gracias a este robo, en la estrella del museo. La gente iba a ver los clavos, cómo habían quedado, iba a ver el hueco, iba a ver el espíritu de la Gioconda. La cosa no llegaría a buen término hasta 3 o 4 años más tarde, en 1914, en que Perugia intentó venderlo a los Uffizi en Florencia, porque decía que Leonardo tenía que volver a Italia. Allí le pillaron, el cuadro estuvo expuesto un par de semanas en los Uffizi y luego se volvieron a Francia. Lo gracioso es que en el proceso pues interrogaron a Apollinaire, interrogaron a Picasso, de hecho interrogaron al propio Perugia y un comisario se apoyó encima de la Gioconda porque lo tenía cubierto con un mantelito encima de una mesa y no les pillaron. Y bueno, a Picasso, Apollinaire obviamente no tenían nada que ver, pero eran estos malandrines que estaban haciendo cosas raras. Y para mí el campeón de la historia es Yves Chaudron, que era un falsificador que vendió 6 Giocondas falsas, haciéndolas pasar por las buenas, y me parece ser muy campeón. También os dejo unas bolas extras de obras curiosas robadas que a lo mejor las tenéis por casa y no lo sabéis. Y también una aportación mía que sería el campeón que quiso que quiso robar sus propias obras para cobrar el seguro, 18 millonetes de dólares, y le pillaron, que era me lo he apuntado porque esto es complicado, el oftalmólogo Stephen G. Cooperman, que intentó robárselos a sí mismo en 1999. Le pescaron por fraude al seguro y le metieron en Chirona 3 añitos de nada. Si tenéis un Picasso, no os lo robéis a vosotros mismos. Ese es mi consejo de hoy. Chao. Bonus track. Imagínate que un día vas a casa de un amigo, a casa de tu tía Pepita que vive en una capital de provincias y te encuentras colgada en el salón una lámpara que se parece a esto. Bueno, pues que sepas que no es una lámpara, es la corona votiva del rey Suintila. Es una de las piezas más importantes que apareció en el famosísimo tesoro de Guarrazar, tesoro de piezas de orfebrería visigodas que se ocultaron a la llegada de los musulmanes en torno a principios del siglo VIII y que procedían de Toledo y se ocultaron en el pueblo de Guadamur, también en esa provincia, la provincia de Toledo. Aparecieron a finales del siglo XIX y se entregaron a la reina Isabel II. Durante un tiempo lucieron en la armería del Palacio Real. De allí fueron robadas en abril de 1921. Esta corona de Suintila y algunas piezas más de este tesoro de Guadamur. Desde entonces no se sabe nada de la corona ni qué pudo ser de ella. Yo siempre especulo con que lo mismo acabó siendo vendida en el rastro y alguien la acaba utilizando como lámpara. Si veis algo parecido, ya sabéis, es la corona del rey Suintila y todavía se busca. Bueno, y la última bola extra es la obra más robada de la historia, que es El político de Gante,
o políptico de Sambavón de Jan van Eyck y de su hermano. Aparte de invasiones y cosas así, el políptico, que es gigantesco, fue robado en 6 ocasiones, las más espectaculares las de Napoleón y las de la Segunda Guerra Mundial, pero hay un panel que fue robado, el de los jueces justos, en 1934. Ahora mismo hay una copia que lo sustituye, seguramente creada a partir de fotografías, y que fue puesta en 1945, pero ese panel no ha aparecido. Y de hecho, todos los años reciben muchísimos, llamadas, emails y tal, de sitios donde podrían estar. Han rastreado la catedral de arriba abajo y últimamente tenían incluso buenas pistas, según decían, pero no ha aparecido nada de nada. Y es seguramente el políptico, una de las mejores obras de la historia del arte, una de las más importantes y más significativas, y le falta una pieza. Así que, para el que la encuentre, fama y fortuna. Chao. Luis, ¿nos puedes platicar sobre el robo de antropología? ¿De qué te acuerdas? Yo tenía como 10 años. ¿Qué fue? ¿80? 85. 15 años después del terremoto. Nada importaba. La ciudad se había destruido. ¿Qué importaba que se robaran ídolos en un museo? De ahí y vi que se habían robado no sé qué piezas y que había sido una cosa absurda. Porque ¿quién se mete a robar piezas antropológicas?